saludamos en la línea telefónica y le agradecemos esta comunicación al doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Él es experto en temas energéticos y fue parte del Consejo de Petróleos Mexicanos. Doctor, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas noches, Diana, y te saludo desde mi pueblo aquí, desde Coatzacoalcos, Costilla, Jesús. Muy bien. Doctor, pues séptimo día, octavo día de desabasto para algunas entidades del país como en el Estado de México. La estrategia del gobierno federal, cerrar los ductos contra el huachicoleo, ¿es la correcta? Mira, a mí me parece que a la evidencia no hubo una planeación adecuada del momento ni de las formas de implementar un plan que en general parece ser un plan adecuado y que además también de toda evidencia cuenta con todo el respaldo y la voluntad política de la presidencia, que es lo que faltó en planes anteriores que también se trataron de poner en marcha. Sin embargo, es muy evidente de que no se previó uno, que estuvieran las de por sí limitadas capacidades de almacenamiento con que cuenta nuestro país, pues que estuvieran al tope, ¿no? Que estuviera, primero se debió haber surtido a su máximo todos las terminales de almacenamiento y reparto, ¿no? Entonces, eso es algo que queda claro. Tampoco se previeron entre rutas alternas a la distribución normal, ¿no? O incluso las importaciones regular de otra manera la frecuencia pactada con anterioridad para la llegada de buques, que hoy vemos que dado que hay un cuello de botella en el sistema de distribución, pues empieza a haber buques varados, que por supuesto Pemex tiene que pagar por cada día de fondeo no programado, ¿no? Entonces creo que más que la estrategia en sí, lo que faltó fue haberla implementado con todas estas previsiones, e incluso la fecha en la que se decidió, los días en los que se decidió implementar, pues también no fueron los mejores, no se les regreso a vacaciones. Yo he escuchado historias de gente que estaba varada en Morelia o en Guadalajara sin poder regresar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que sí faltó, no creo, es evidente que hubo una falta de planeación integral, tanto de la implementación como de todas las medidas previas que tendrían que haberse tomado, con un agregado también que la ruta alterna por pipas es más ineficiente y por supuesto encarece el costo de la logística, ¿no? Entonces, ¿cuánto más es caro? Digámoslo, comparándolo de 1 a 5 más caro, ¿cuánto es más caro este tipo de distribución? 14 veces más caro. 14 veces, sí, o sea, veces. O sea, no es 14%, es 14 veces más caro, o sea, 1.400% más caro el transporte por pipas, y además la capacidad de transporte volumétrico pues también es mucho menor. Evidentemente las pipas están sujetas al tráfico de todas las zonas que atraviesan, son transportes, ahora se están haciendo, por ejemplo, viajes desde Minatitlán, desde aquí cerca al lado, ¿no? Son la ciudad hermana de Coatzacoalcos, aquí pegadita, desde Minatitlán hasta el centro y aún hasta el Bajío, ¿no? Entonces sí es mucho más ineficiente, y pues también la pregunta es quién pagará el sobrecosto de la logística, ¿no? Que yo espero, bueno, ni modo, tendría que ser reflejada, en principio tendría que ser reflejada en el precio final al consumidor, que de por sí es un precio que se ve pensado por la relación oferta-demanda en las zonas donde es más grave este problema de abasto. Claro. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Aprovechando precisamente este tema de encontrar culpables, creo que es justo lo que ha faltado. Me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿existe alguna fórmula para encontrar exactamente qué gasolineras compraron hidrocarburos robados? Mira, esto requiere una revisión sistemática de, por ejemplo, qué gasolineras, digamos, una primera aproximación es qué gasolineras dejaron de plano de comprar a Petróleos Mexicanos, o compraban una cantidad
que resulte contrastada con lo que se debe reportar a la Secretaría de Hacienda para el pago del IEPS, ¿no? Pues haya una diferencia significativa. Ahora, hay un problema, que es que si bien es muchísimo dinero lo que implica el robo de combustible, y por supuesto hay que atacarlo, así fueran 10 pesos, finalmente es dinero de la nación, en última instancia, vía los impuestos, ¿no? O lo que le corresponde a Pemex. Lo cierto es que en términos de consumo, el volumen, o sea, si tomamos la cifra de 60,000 millones de pesos que dio a conocer el presidente, eso significa alrededor, en una aproximación muy gruesa, obviamente, que habría que afinarse por tipo de combustible, pero una primera aproximación muy gruesa, nada más para darnos una idea del orden de magnitud, estaríamos hablando, si consideramos a 20 pesos en promedio, ¿no?, el litro, estamos hablando de 3,000 millones de litros al año, que equivalen a 50,000 barriles diarios en un país que consume 800,000. Es decir, estamos hablando que el robo implica, en términos proporcionales, alrededor del 7% del consumo nacional. Entonces, cuando se frena todo el envío de productos, obviamente se afecta al 100% del consumo. Entonces es más difícil localizar ese 7%. Te pongo el ejemplo de Guanajuato, donde hay una incidencia que quizás lleve el volumen de robo al 10 o 12%. Pues bueno, están funcionando ni el 25% de las gasolineras. Entonces, para este 75% de las gasolineras de Guanajuato, de las cuales el 10% quizás venda combustible robado, entonces es muy complicado, ¿no? Porque ya no puedes hacer una relación automática, por un lado. Por otro, en zonas ya del país, Pemex ya no es el único vendedor, que eso sea más fácil también, la detección de posibles robos de combustible. Ya ExxonMobil trae su propia gasolina desde Texas por ferrocarril a la zona de San Luis Potosí. Entonces, también eso ya hace menos automático que se pueda descubrir, pero sin embargo, por supuesto que hay maneras, ¿no? Aquí creo que lo que se está haciendo es atacar un primer eslabón de la cadena de esta gran y compleja red delictiva, que es cómo se sustraía el volumen de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Ahora habrá que dilucidar cómo se repartía, cuáles eran las redes de reparto de ese volumen y finalmente desentrañar lo que podríamos denominar el circuito financiero del huachicoleo, donde jugará un papel muy muy relevante la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Claro. Entonces, y también hay que empezar a ver, y por eso creo que hubo algo de precipitación, porque pues obviamente quienes forman esta red, pues hoy están prevenidos, ¿no? Quienes no han sido identificados. Tal vez faltó un mayor trabajo de inteligencia para tener alguna idea aproximada de quienes podrían conformar esta red interna, y entonces hacer menos complicada esta identificación de quienes hoy pues obviamente han cesado la actividad, pues, para no ser descubiertos fácilmente, y pues porque no hay que robarlos, los grupos están cerrados, ¿no? Entonces creo que por ahí también hubo, creo que la prisa hizo que se aplicara un poco antes de tiempo, insisto, un programa que suena bastante bien, que tiene elementos novedosos frente a otros planes anteriores. Claro. Doctor Fluvio Ruiz, nos queda muy poco tiempo. Rápidamente, ¿cuáles son los otros eslabones que hay que indagar de este circuito del huachicolero? Y si en esos eslabones también está involucrado el sindicato de Pemex, que por cierto su líder, Romero de Champs, pues ya se amparó. Sí, los involucramientos se irán conociendo conforme avancen las investigaciones. Me parece que, y yo insistiría en el punto de la unidad de inteligencia financiera, que a partir de lo que pueda ir dilucidando, podremos ver hasta dónde llegan las conexiones. Recordemos que incluso en algún momento, hace algunos años, ya el propio, bajo la administración de Felipe Calderón, por cierto, Pemex incluso denunció a empresas muy fuertes, muy conocidas en Estados Unidos, que a todas luces estaban comercializando en Estados Unidos los condensados de gas
que los Zetas en particular extraían de la zona de Burgos, ¿no? Entonces, sí es una red muy compleja, muy sofisticada, y me parece que no se puede dar respiro. Puede bajar coyunturalmente la incidencia del delito, pero simplemente porque estas redes delictivas estén buscando cómo adaptarse a la nueva circunstancia, difícilmente estarán buscando dedicarse ahora a vender galletas y chocolates. Entonces, la respuesta del Estado se vuelve más sofisticada, la respuesta de ellos también podría hacerlo. Pensemos cómo ha evolucionado el narcotráfico desde la época en que se llamaba contrabando hasta nuestros días, ¿no? Muy bien, doctor Fluvio Ruiz, le agradecemos muchísimo esta comunicación, pero sobre todo su análisis. Muchísimas gracias, estamos en contacto, Diana y Jesús. Muy buenas noches a ustedes y a su público. Un abrazo hasta Veracruz.